La objeción de conciencia es un argumento, una razón de orden religioso, ético, político al que acude una persona para incumplir una obligación oficial, ya sea como prestar el servicio militar o practicar un aborto, entre otras. Para hablar de este tema nos acompaña hoy Juan Manuel Sánchez. Él es abogado, candidato a Magíster en Filosofía y docente de la Escuela de Derecho de la Universidad Industrial de Santander. Bienvenido a ciudadautónomo.tv. Hola Alejandra, gracias por la invitación y pues nada, dispuestos al debate. Bueno, Juan Manuel, ¿qué tan simple o complejo es que una persona acuda con todo ese derecho a la objeción de conciencia para evitar prestar el servicio militar? Bueno, no es tan simple y sí es bastante complejo porque, pues a ver, primero que todo la objeción de conciencia se desprende de la lectura del artículo 18 de la Constitución Política, que dice que nadie será obligado a actuar en contra o a cometer actos que vayan en contra de su conciencia. Textualmente no se señala que podrá objetar, sino que la interpretación del artículo lleva a establecer la figura de la objeción de conciencia. La principal dificultad son dos. Uno, que solo se tiene en cuenta la conciencia exterior. Luego tienen que haber mecanismos de prueba que me permitan a mí demostrarle al operador jurídico o a las fuerzas militares que yo llevo a cabo una conciencia, algo que es solo de la intimidad y el interior del ser, pero que la he exteriorizado a través de rituales o demás. Pero además de eso, y en razón a ello, esa conciencia tiene que ser entonces certificada, ¿sí?, por una iglesia, que es quizás el mayor inconveniente, y es que se entiende conciencia como conciencia religiosa solamente. Y hay un error, porque la conciencia no es religión, la conciencia no necesariamente es culto, o un culto religioso, no necesariamente. Pero a efectos probatorios, pues tiene que exteriorizarse de alguna manera y la manera es en una iglesia. Es como la solución más pragmática y más fácil y más inmediata inclusive. ¿Qué faltaría, digamos, para hacer ese proceso? ¿Y qué medio probatorio se va a implementar para probar esa conciencia? Porque supóngase en el tema, por ejemplo, ético, de un hippie del estilo 60 que diga: yo le apuesto a la paz y no a la guerra, por lo tanto no estoy obligado a portar un arma. ¿Cómo hacemos para probar? ¿Cómo hacemos para que esa convicción sea cierta y sea una forma de vida, además? Y lo otro es que no hay un mecanismo planteado constitucionalmente para llevarlo a cabo. Entonces lo que se hace es un derecho de petición que ya el ciudadano sabe que lo van a responder de manera negativa y tendrá que presentar la tutela, porque además los distritos militares no cuentan con el argumento jurídico suficiente siempre para decir por qué procede y por qué no procede esa objeción de conciencia. Y aquí surge un tercer inconveniente inclusive mayor, y es que no puede ser que mi objeción de conciencia me la resuelva de entrada un militar, porque el militar estaría siendo juez y parte a la vez. El Polo Democrático en 2014 y esta acción colectiva de objetores y objetoras de conciencia planteaban un proyecto de ley en el que no fuera obligatorio el servicio militar, sino una prestación de servicio social en el tema de la paz, porque empezó todo este proceso, y además haciendo una alusión un poco a lo que el presidente Juan Manuel Santos en reelección sacó un comercial que decía: ¿usted prestaría a su hijo para la guerra? Al no existir esa guerra, pues no hay fundamento jurídico y político para que el servicio militar siga siendo obligatorio. Ahí es donde se enfilan las líneas de argumentativas del Polo Democrático, de decir: hombre, si le estamos ya apostando al posconflicto, como ha venido ocurriendo, y si definitivamente ya el conflicto interno se resolvió por la negociación política, no militar, pues no hay razón de ser del servicio militar obligatorio. Ya quien decida prestar las armas en Colombia lo hará como una opción individual, personal de él, no porque el Estado lo obligue a fin de combatir. Luego, el impuesto tampoco se requeriría, ¿sí? Y el mecanismo de financiación de las fuerzas militares tendrá que ser otro, pero ya no porque ya no hay conflicto armado, ¿sí? Ello no quiere decir que las fuerzas militares se tengan que acabar, ¿no? Es decir, no puede ocurrir estos diálogos o este modelo de posconflicto no plantea lo de Centroamérica, por ejemplo, que fue reducir las Fuerzas Armadas. Colombia no lo tiene así. Incluso hay versiones que dicen que la intención del gobierno nacional de que Colombia entre a la OTAN es que las Fuerzas Armadas colombianas puedan prestar un servicio internacional como mecanismo de que estén haciendo una actividad, porque también hay que pensar en el tamaño de nuestro ejército, ¿no? Que son casi 500.000 hombres.
o sea, uno de los ejércitos más grandes del mundo, nosotros el segundo después de Brasil, pero está casi que a la par de los Estados Unidos. Y nosotros tenemos 47 millones de habitantes, Estados Unidos tiene 400 millones. Y tenemos una fuerza militar casi que equivalente. Entonces, también el dilema es qué hacer con las Fuerzas Armadas colombianas. Bueno, muchas gracias por estar en ese Autónomo.tv. No, a ustedes.